Dando sesión, vamos a dar inicio el día de hoy. Como ya les comenté, es una clase relativamente rápida. Les voy a poner ahí unos ejercicios para que se pongan a pensar un ratillo. O más bien les voy a poner un ejercicio para que se pongan a pensar un rato. Así que vamos dando inicio a esto. Y como cada sesión, pregunta obligada. ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, ¿quién me dice que vimos la clase pasada? Oh, pues que lo seleccione, dice. A ver, 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 a ver. ¿A quién agarro? A ver, el buen Cepu. A ver, carnal, andas por acá. Claro, ¿verdad? El más pendejo. Ah, te pregunto porque tú sí sabes, carnal. No, pues déjame No, buscar más pendejo para preguntarle. Ah, no te creas. A ver, Cepu, ¿qué vimos la clase pasada? a ver, espérame, ya la hallé, ya la hallé. Va, 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 va. A ver, guáchaselas. A ver, te escucho. A la madre. Pues seguimos con el tema de los fasores, ¿no? Ok, Pero estábamos yendo a lo de la impedancia y la admitancia. ok, vimos impedancia, admitancia y vimos otra cosa. Mm, Algo, vimos algo antes de, de esos temas. ah, vimos. Vimos... Que no les anoto los nombres, nomás las fórmulas. A ver, alguien que ayude aquí al buen Cepu. Operaciones con fasores. Operaciones con fasores. ¿Qué vimos de operaciones con fasores? La suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, suma, resta, multiplicación y división. ¿Alguna característica peculiar o importante al respecto para hacer dichas operaciones? Que el signo cambia como dentro del paréntesis nada más. Ok, ¿y cómo realizamos las operaciones? O más bien, ¿cómo necesitamos los fasores para realizar suma, resta? ¿Y cómo los necesitamos para realizar multiplicación y división? Es lo de la fórmula, lo de Z1 más Z2. Sí, es eso, pero habíamos comentado algo respecto a lo que era la forma, ¿sí? La forma en que expresamos el fasor para realizar estas operaciones. Se expresaba de forma diferente. ¿Cómo? 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 En forma cartesiana, ¿Para realizar qué operaciones? eh, pues todas en forma cartesiana. No. Forma cartesiana todas no era. No, nada más la suma y la resta. ¿Y para multiplicación y división? En polar. Perfecto. Recordemos que para suma y resta ocupábamos los fasores en expresión cartesiana. Para multiplicación y división era en forma polar. Ahora, ¿alguien me puede recordar qué era la impedancia y la admitancia?
A ver, Sepu, por ahí tú me habías dicho admitancia e impedancia. ¿Recuerdas qué era? Mm, Pues según yo, la impedancia era como el equivalente de la resistencia y la admitancia ya era otro concepto, pero ese no me quedó, o sea, no supe cómo interpretarlo, porque era, mm, o sea, en la fórmula era 1/z, o sea, ¿qué es Ok. el Ok, correcto. La impedancia habíamos dicho que era un equivalente a una resistencia, ¿verdad? La admitancia era 1/z. ¿Qué era z? La impedancia. ¿Cómo podemos, digamos, visualizar la impedancia como una resistencia? ¿Qué es 1 sobre la resistencia? La, la conductancia, La conductancia. Entonces, ¿qué será la admitancia? el equivalente a la conductancia en alterna. Correcto. El equivalente a la conductancia, pero ahora en alterna. Bien. Ya recordamos eso. Por ahí ya tienen sus formulitas, todo anotado bonito. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí todo bien? ¿Alguna pregunta respecto a la clase pasada? ¿Era la qué, profe? ¿La qué? ¿Qué era la admitancia? La admitancia era el equivalente a la conductancia. ¿Vale? ¿Cuánto conduce el elemento, el circuito, el componente? ¿Va? Entonces, como tal, ya no vamos a hablar de resistencia ni de conductancia. Al estar refiriéndonos a circuitos en corriente alterna, nos vamos a estar refiriendo por qué términos. Impedancia y conductancia. Bueno, conductancia pues casi no se utiliza, ¿verdad? Pero impedancia ya es lo que vamos a estar haciendo referencia. Ahora, junto con estos términos viene otro término que se llama reactancia. ¿A alguien le suena el término reactancia? No, pero me suena como que es la reacción respecto a algo. Pues sí, no estás alejado, es la reacción respecto a algo. El detalle es respecto a qué. Ok, si se fijan, cuando nosotros hacemos una expresión de forma cartesiana, ¿sí? Aquí vamos a tomar este Z1. Nosotros teníamos, digamos, una impedancia igual a Z1 X1 más J Y1, ¿verdad? En este caso estamos manejando Z, que dijimos que era impedancia, es decir, una resistencia, ¿vale? Este equivalente a resistencia lo podemos, digamos, dividir en dos partes. La primera parte sería la que hace referencia a la X. Sí, aquí estamos hablando de forma general. La que hace referencia a la X. En este caso, la X lo podemos nosotros interpretar como una resistencia, ¿sale? Así tal cual, resistencia. La impedancia es como una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente se puede representar por dos elementos. En primero, una resistencia que sería el factor X1, que sería la parte real. Recordemos que aquí manejamos parte real y parte imaginaria, ¿cierto? Real e imaginaria. ¿Va? La parte real tú la puedes representar como una resistencia. Entonces, ¿cómo puedes tú representar la parte imaginaria? La puedes representar por lo que sería la reactancia. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la reactancia? La reactancia va a ser una resistencia equivalente a partir de términos imaginarios, de términos complejos. Se escucha medio raro, ¿no? Yo sé que se escucha como complicado esto de una resistencia a partir de un término complejo, pero es más sencillo de lo que parece. ¿A qué nos referimos? Una reactancia
se puede comportar de dos formas. Esta resistencia imaginaria se puede comportar de dos formas. Por medio de una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. Entonces, ¿tiene sentido hablar de que un capacitor y un inductor tendrán una resistencia interna? Pues sí, tiene mucho sentido. Todo elemento, todo componente, todo lo que tú utilices en un circuito, realmente lo puedes representar a través de una resistencia equivalente, ¿vale? Por lo tanto, todo elemento va a tener una resistencia interna. En este caso, hacer referencia a la reactancia es hacer referencia a este factor que causa esa resistencia imaginaria. ¿Va? ¿Queda claro lo que es la reactancia? Sí, creo que sí. A ver, ¿a quién tomamos? Javi, ¿me podrías explicar con tus palabras lo que es la reactancia? Según yo, es la capacidad de que un objeto es reactivo o tiene la capacidad de reaccionar a algo. En este caso, ¿qué es ese algo? ¿Qué sería ese algo? Mm, 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 ¿Alguien que le ayude a Javi? A ver, Benjas. ¿Estás por ahí? Sí, ¿A qué reacciona? pues no lo entendí todo, pero es como una resistencia del circuito. Una resistencia imaginaria en el circuito. ¿Vale? Entonces, eso es la reactancia, la resistencia imaginaria dentro de la impedancia. ¿Va? Entonces, ¿qué es la reactancia? Resistencia imaginaria dentro de la impedancia. La resistencia imaginaria puede ser provocada por una reactancia inductiva o una capacitiva. ¿Vale? Es decir, esta resistencia se puede, digamos, analizar por medio de lo que sería un inductor o un capacitor. Ok. Ahora, ¿por qué es importante el término de reactancia? En primero, porque nos ayuda a hacer este pequeño como análisis equivalente con elementos que ya conocemos, ¿vale? Una impedancia lo podemos analizar con una resistencia, con un capacitor o con un inductor, sin problemas. Pero no tan solo eso. Cuando nosotros estamos trabajando con los fasores, recordemos que el segundo componente hacía referente a qué cosa. A la fase, ¿vale? Entonces, estar hablando de esta impedancia también nos está haciendo referencia a esa fase, a hacia dónde se está desplazando nuestra señal, si se está adelantando o atrasando. De esta forma es que la reactancia tiene como esa doble funcionalidad. Nos ayuda a saber si la señal se adelanta, se atrasa, y nos ayuda a saber si podemos contrarrestar. Ese es el principal objetivo de la reactancia, poder
contrarrestar estos desfases. ¿Ok? Bueno, entonces como ya les comenté, se llega a tener lo que serían dos tipos de reactancia. ¿Cuál sería uno de esos dos? ¿Reactancia qué? Como dijimos, reactancia capacitiva e inductiva. Entonces vamos a empezar aquí con la inductiva. Ok. La reactancia inductiva sería una resistencia equivalente que se genera por medio de un inductor, ¿vale? Esta reactancia la podemos expresar, digamos, XL como omega por el inductor, que sería igual a 2πf por el inductor, ¿vale? De esa forma es que tú vas a tener una relación en la cual puedes calcular la reactancia, es decir, esa resistencia imaginaria, en términos a el inductor, ¿sale? Y de ahí en más, pues son puros términos que ya conocemos. Esta sería la frecuencia angular, o el equivalente a la frecuencia angular, pues, y F sería, pues, la frecuencia, ¿sí? La frecuencia normal. Bueno, en el caso de la reactancia inductiva es característica porque esta lo que hace es retrasar la onda respecto a la corriente. ¿Va? Supongamos que nosotros tenemos dos señales. Aquí una y por acá otra. ¿Vale? Una señal sería una señal de voltaje. Otra señal sería una señal de corriente. Ok. ¿Qué es lo que hace una reactancia inductiva? Retrasa la onda de la corriente respecto al voltaje. Entonces aquí tenemos esa fase. Cuando tú tienes un retraso, entonces lo puedes representar con un inductor. Cuando tú tienes un adelanto, ¿cómo crees que lo puedes representar? ¿Alguien? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Entonces, Cuando es retraso, ¿cómo dijo que...? cuando tú tienes una señal que se retrasa, puedes hacer una representación como un inductor. Cuando tú tienes una señal que se adelanta, ¿cómo crees que la puedes usar? Mm, Con un capacitor. ¿Va? Si tu señal de voltaje respecto a corriente se adelanta, entonces aquí la determinada fase, sí, que está adelantada, la puedes representar con un inductor, con un capacitor, perdón. A ver, hasta aquí va quedando más o menos claro de lo que estamos hablando. ¿Puedes subir poquito, profe, para la 2? ¿Qué reactancia qué? Capacitiva, Ok, gracias. ¿ok?
Sí, va quedando más o menos claro lo que es la reactancia inductiva y capacitiva. Esta fue la inductiva, ¿no? La número 1 es la inductiva, la número 2 es la capacitiva. Caray. La 2 está del otro lado. La bench. Va. A ver, entonces, en la 1, la onda de la corriente se adelanta respecto a la del voltaje. Al revés. En la inductiva tenemos el atraso de la corriente. Ok, retraso de la onda de corriente respecto a la del voltaje. Ajá. Y en la capacitiva tenemos el adelanto. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Si tienen dudas, váyanme preguntando, es momento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. A ver los demás. ¿No? ¿Sin preguntas? Profe, ¿el retraso de onda lo toma en V o en I? En la 1. En I. En ambos casos se toma en I. De Pero eso voltaje. no sería un adelanto. Tenemos... sí, tienes razón. Sí. Respecto a V. Razón. Pues va al revés. Ajá. Sí, respecto a V. Mira. Si estás aprendiendo, me agrada. Sí, todo sea por esa ¿Todo qué? Todo sea por esa recuperación. Sí, ya sí, ni la vas a ocupar, oye. Va. Ok. Prosigamos. Lo que sería una reactancia o en general una impedancia, entonces ya dijimos que la podemos descomponer por dos partes, ¿verdad? Una real y una imaginaria. Donde la real va a ser una resistencia y la imaginaria, pues dependiendo de cómo sea el comportamiento, va a ser un inductor o un capacitor. ¿Va? Ahora, estos análisis siempre vamos a necesitar como que una equivalencia. ¿A qué nos referimos? Supongamos que tenemos una simple impedancia que sea Z igual a 100, ¿vale? Vamos a ponerle ohms, comparten unidades a fin y a cabo. Esta sería una simple impedancia resistiva. Esta impedancia, pues, si se fijan, al no tener un componente imaginario no tendría desfase ni nada por el estilo. Por ejemplo, si tú tienes un circuito en el cual aquí manejas... ¿Saben qué es ese elemento? ¿No? Bueno, este elemento así como con esta curva así sería un foco, algo de iluminación. Usualmente los elementos resistivos más, digamos, elementales son los focos, ¿vale? Entonces un foco realmente no te va a generar ningún desfase, ¿sí? Este no va a generar ninguna complicación en tu sistema. Por lo que si tú lo analizas con un circuito equivalente, tú podrías simplemente poner
una resistencia. ¿Vale? En este caso, la impedancia sería de 100 ohms, es decir, la resistencia la podríamos escribir como de 100 ohms. ¿Va? ¿Cómo sería una impedancia inductiva? Una impedancia inductiva podría ser el equivalente a un inductor. Algo que te puede generar eso y que usualmente te genera muchos problemas suele ser un motor. Entonces aquí vamos a poner motor. ¿Sí? El motor siempre te va a generar muchos desfases. Cualquier motor de cualquier tipo siempre te genera muchos desfases. Si tú tienes una impedancia inductiva, lo puedes representar como una resistencia con un inductor. Para ya no tener que representar el motor, digamos, con... ¿qué les gusta? 100 más 50J. O más bien J50. ¿Sí? Que sería esa impedancia real imaginaria. Tú lo puedes representar con dos elementos. El elemento resistivo, que sería la parte real, digamos de 100 ohms, y el elemento imaginario, que sería el inductor con su respectiva, digamos, resistencia equivalente de 50. ¿Sí? Pero pues aquí estamos hablando de la resistencia. Un inductor, ¿cómo se expresa? Con su inductancia, ¿verdad? Con el valor del inductor. Tú nunca... O díganme cuándo les he puesto o cuándo han visto un ejercicio donde les ponga un inductor, donde les ponga la resistencia. Pues no, ¿verdad? En ese caso, si tú tienes este elemento, ¿qué tendrías que obtener? Su respectiva inductancia. ¿Y cómo calculas esta inductancia? Pues acá está. Sabemos que para una reactancia inductiva, la reactancia va a ser igual a la frecuencia por el inductor. Entonces, pues, si tú tienes la frecuencia angular o la frecuencia, simplemente haces despejes. ¿Sí? Entonces es importante que tengan ahí esas respectivas formulitas. ¿Va? Pasa lo mismo con el capacitor. Aquí tenemos el motor. Viene, cierra. ¿Cómo se representará el motor entonces? Resistencia, capacitor. ¿Vale? Igual, si fuera 100 menos si J50, esta sería de 100 y este sería J50. ¿Va? De forma general, tú puedes representar estas impedancias en el caso de una reactancia inductiva o en general una impedancia inductiva por medio de la resistencia más la parte imaginaria, ¿vale? Entonces esta sería la impedancia ¿qué? Impedancia inductiva. Y si tú lo representas como la impedancia menos, bueno, R menos J1 sobre omega C. ¿Esta qué sería? La impedancia capacitiva. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No. A ver, los demás. Ese Sepu. Entiendes toda la primera. No sé si eres muy inteligente, me das el avión o doy bien el tema. Yo creo que más bien es la segunda. No, ¿cómo que? No. Ey. A ver, preguntas. Si no me preguntan ustedes, yo les pregunto a ustedes. Ustedes díganme. ¿Les pregunto o me preguntan?
Yo nomás me perdí en lo de... Porque hace rato había puesto un 50 y ahora puso un 80. Ah, caray, ¿en dónde puse 50? Más bien, ¿en dónde puse 80? Ahí en el... Ah, En el... aquí en el capacitor. Es un 5, solo que salió como muy cutre. Muy cutre. Pero eso usted lo había definido, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. O sea, es solo ejemplificación. A ver, los demás. ¿Preguntas? ¿En la de impedancia capacitiva, profe, es una I o es una J? Es J. Ah, chale. No Ah, puedo creer que todo sea por mi mala letra. Valiendo B. ¿Alguien más? ¿No? ¿Va quedando claro? Pues parece que sí. Pues parece que sí. A ver, veamos qué tan claro va quedando esto. Ah, hijos míos, ¿cómo van a sufrir? A ver. Ok. Vámonos con un ejemplo. Bueno. Supongamos que tenemos dos señales. Una señal de voltaje y una señal de corriente. La de voltaje está descrita como 50 seno de 2000T menos 25. Y la de corriente está escrita como 8 seno de 2000T más 5. Ok. Esas son mis respectivas señales. Todo bonito, todo sencillo. Quiero que me den lo que sería la impedancia, la respectiva impedancia y cómo puedo yo hacer una representación, ya sea impedancia capacitiva, impedancia inductiva. Entonces, ¿cómo empezamos este ejercicio? Luego buscamos el desfase, ¿no? Primero buscamos el desfase. Ok, lo vamos a ocupar, sí. Pero ocupamos algo más aparte del desfase. A ver. Necesitamos calcular una impedancia. ¿Cómo se calcula la respectiva impedancia? A ver, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula?
¿Quién me dice cómo se calcula la impedancia? Es que tengo que es voltaje. Bueno, no. Bueno, sí. Voltaje entre corriente, pero en el ángulo de. ¿Cómo se llamaba esa? Como ese garabato. ¿Cuál de todos? Que es como una paleta. Una El bolita. ¿Fi? Palito en medio. Ah, ¿El ángulo de fase Fi? ey. Phi menos beta. Fi menos beta. Ok. Ahí llevamos algo importante. A fin y a cabo lo vamos a obtener así, ¿eh? Si es Fi menos beta. Pero, ¿cómo obtenemos esa impedancia? Voltaje sobre corriente. Es decir, necesitamos hacer una operación de qué tipo. Una resta, ¿no? ¿Una resta? ¿Qué operación te está diciendo aquí que es? Una división. Una Ah, división, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la división de fasores? Porque al fin y al cabo, ambos son fasores, ¿no? Tenemos el fasor del voltaje y el fasor de la corriente. con la forma polar. La representación polar. Necesitamos representación polar. ¿Y cuál será la representación polar de estos dos fasores? A ver, ¿cuál es la representación polar del voltaje? ¿Quién me lo dice? No es 50 2000 T. No, mucho más sencillo. ¿Cómo hacíamos la representación polar? Es el del ángulo, profe. Ajá, ¿Y cuál quiere? La de voltaje, ¿verdad? las dos. A fin y al cabo ocupamos las representaciones polares de ambas. A ver, según yo, el primero es 50 ángulo. Si no, 50 ángulo de menos 115. ¿Menos 115? ¿Por qué menos 115? Porque lo tengo que pasar a coseno, ¿no? Ah, ok, a ver, veamos. Menos 115. Ajá. Ah. Si está bien así, ¿no, profe? Pasarlo a coseno, ¿o no? Pues al fin y al cabo, si lo haces bien, no pasa nada. No, pues el otro es 8 ángulo de menos 85. De menos 85. Ok, ahí hay algo que no me termina de cuadrar. ¿Seguro que es menos 115?
Voy a ver. Pues sí, ¿no? ¿Que no se le restan 90? Sí, no, sí es, ¿no, profe? Ok. Y seguro que es menos 85. Creo que ya sé por qué. Ah, no, no es cierto. A ver. Prosigamos. A ver qué sale, ¿te parece? Arre. ¿Cómo será entonces esta representación? Sería 50 ángulo de menos 115 sobre 8 ángulo de menos 85. Y después, ¿cómo se hace la división de fasores? Pues con sus respectivas unidades, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Se le resta 8 al 50, profe? No. No, dividiendo. Las amplitudes se dividen, ¿verdad? Entonces sería Ah, 50 cierto. octavos ángulo de qué? De menos 200. No. De menos 30, ¿no, profe? Ahí está. Igual a 58 ángulo de menos 30 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si tú lo hubieras tomado con la función senoidal, así como te la tiene descrita? Pues quedaba igual, ¿no, profe? Quedaba igual, ¿verdad? Entonces hubiera Sí. sido ¿qué cosa? 50 ángulo de Menos 25. sobre 8 ángulo de 5 y hubiera quedado exactamente igual. Entonces, ¿en este caso nos afecta? No. ¿Y por qué crees que sea? Pues porque se hizo bien el cambio a coseno, profe. Ajá, pero pues no, ¿verdad? Si se fijan, al ser las unidades, o más bien al ser la onda igual, no, no hizo ninguna falta. No era necesario. Fue correcto. El planteamiento fue correcto, pero pues más adelante se pueden saltar esa parte. Sí, en caso de que en algún ejercicio posterior pues se la pueden saltar. Ok. Pero sí, correcto, el planteamiento fue bueno. Y después ya tenemos aquí una representación polar. ¿Qué necesitamos?
¿Qué necesitaríamos? Hasta este momento nosotros tenemos una impedancia. Pues sí, ¿no? En teoría tenemos la impedancia, pero me está pidiendo que haga la representación para saber si es una impedancia capacitiva o una impedancia inductiva. Y pues de momento no me sirve eso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tendría que obtener una representación de qué tipo. Una representación cartesiana. ¿Sale? Tengo que hacer que este valor pase a una representación cartesiana. A ver, denme un minuto, me está marcando en línea. Por mientras vayan pensando cómo lo pasamos a una representación cartesiana. ¿Cómo? ¿Cómo pasamos? Polar a cartesiana. ¿Qué dijimos que era una representación cartesiana? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan lo que era una representación cartesiana? ¿Cómo se caracterizaba? Porque tenía la amplitud, la, ¿cómo se llama? Frecuencia angular, eh, la T del tiempo Ok. y el ángulo. Y el ángulo. También la podemos representar de otra forma. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la representación como x1 más jy1, ¿a qué hacemos referencia? ¿A una descomposición de qué? A una descomposición del vector, ¿verdad? En este caso, lo que nosotros obtenemos de impedancia sería 50 octavos ángulo de menos 30 grados. ¿Cuánto es equivalente a 50 octavos? 6.25. Entonces nosotros tendríamos que obtener una descomposición en la cual vamos a tener la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo podemos determinar cuánto vale su parte real y cuánto vale su parte imaginaria? ¿Cómo podemos hacer esa descomposición? Esa sí está muy fácil. A ver. ¿Quién me dice?
A ver, ¿cómo se representa un seno? Perdón, profe, yo me perdí. ¿Qué? Cateto puesto sobre hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Conocemos alguno de estos términos? Pues el ángulo del seno y la hipotenusa. ¿Podemos calcular el cateto opuesto? Simón despejándolo. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo hago el despeje? Ah, seno de... bueno, ¿es seno de 30 o seno de menos 30? 30. Seno de 30 por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 6.25. ¿Y cuánto nos da? Aguántame. Acá está. 25 octavos. Es decir, 3.125. 3.125. Entonces, la parte imaginaria, ¿cuánto vale? Pues lo de 3.125, ¿no? Ok. 3.125. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la parte real? ¿Cómo calculamos la parte real? ¿Cómo se calcula un coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué sería qué? Que es seno de 30 por la hipotenusa. Puta. 5.412. 5.412. Entonces ya Yes. conocemos sus respectivos componentes, ¿verdad? 5.412. Entonces, la representación cartesiana, ¿cuánto va a ser? La impedancia sería igual a 5.412 más o menos. ¿Qué va a ser? ¿Es más o es menos? ¿Para dónde va el ángulo? Sería menos. Menos 3.125. ¿Sale? Entonces ya, de esta forma tú tienes la representación de tu impedancia. Ahora, ¿qué tipo de impedancia es? ¿Capacitiva o inductiva? Capacitiva, ¿no? Capacitiva. ¿Cómo lo sabes? Por el signo Por de el aquí signo. del imaginario. Por el signo imaginario. ¿Por el signo imaginario? Por el signo No, del signo negativo, de aquí ¿verdad? ajá, del negativo, del número imaginario, pues. Entonces esto sería una impedancia. ¿De qué tipo? Capacitiva, dijimos. Impedancia capacitiva. ¿Vale? Ok. Es decir, tenemos un circuito en el cual nosotros estamos manejando ¿qué cosa? Un voltaje y una corriente. ¿Con qué característica? ¿El voltaje dónde se encuentra? ¿Adelantado o atrasado? Si es menos 25, Adelantado. adelantado, ¿verdad? Entonces por aquí empieza y viene con una amplitud de 50. ¿Sale? ¿Y la corriente? Va atrasada. Va atrasada. ¿Con ¿Con cinco? cuánto? Con 5. Entonces digamos que empieza como por aquí. Y tiene una amplitud de 8.
Bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Imagínense que está, que está como debería. ¿Cuál fue el desfase que hay entre cada una de las señales? ¿Cuál es el desfase? De 30. Es un desfase entre ellas de 30 grados, ¿verdad? El simple hecho de que yo tenga esta señal de esta forma me está generando una resistencia equivalente, ¿vale? El hecho de que yo tenga las señales con ese desfase, las señales con esas amplitudes y con esas frecuencias, me está generando por ahí una resistencia, ¿va? Yo puedo representar estas señales con dos elementos. ¿Cuáles van a ser? La parte real, que dijimos que se representa como la resistencia, y la parte imaginaria con el capacitor, ¿vale? ¿Cuánto va a valer la resistencia? 5.4 ohms. ¿Y cuánto va a valer el capacitor? Tenemos la resistencia interna del capacitor. ¿Cuánto va a valer el capacitor? Pues nosotros vimos que la reactancia capacitiva es igual a ¿qué? A J 3.125. La reactancia capacitiva, ¿cómo se calcula? J 1 sobre ¿qué? Sobre omega. Sobre omega C. Omega C, ¿verdad? Tenemos el valor de la reactancia capacitiva. ¿Sí? Es el componente imaginario. Esta cosita de aquí es la reactancia capacitiva. Tenemos el valor de omega. Tenemos la frecuencia angular. Ajá, sí. 2000, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el capacitor? ¿Cuánto vale el capacitor en este circuito? 160 micro. 160 microfaradios. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes una instalación eléctrica, ¿sale? Esta instalación eléctrica tiene un voltaje y una corriente senoidal. Si toda instalación eléctrica tiene voltaje y corriente, el hecho de que nosotros únicamente pensemos en el voltaje es diferente, pero todo tiene voltaje y corriente, ¿vale? Por el simple hecho de tener ese desfase, tú estás perdiendo lo equivalente a que si tú tuvieras una resistencia de 5.4 y un capacitor de 160 micros. Si por el simple hecho de tener 30 grados de desfase en estas señales, tú estás teniendo un consumo equivalente a ese circuito, ¿sí? A fin y a cabo, esta parte, digamos que son pérdidas para ti. O sea, supongamos que tú vas a rentar una casa, ¿no? O tienes una casa y no la utilizas nunca. Sin embargo, a
A la casa te llega tu recibo de luz y te aparece un consumo de, no sé, 100 kilowatts. Pero pues tú no lo estás utilizando, o sea, como por qué chingados tú tienes 100 kilowatts de consumo en tu casa si en ningún momento fuiste a utilizar la luz ahí. ¿Por qué va a ser? Porque tú estás teniendo desfase entre señales, ¿vale? El simple hecho de tener desfase, tú lo puedes representar como un elemento que está consumiendo energía, es decir, pérdidas por calor, ¿sí? Ese desfase genera calor en los cables de transmisión, que son tus pérdidas, que a fin y a cabo te terminan cobrando a ti, al consumidor, ¿sale? ¿Y todo esto para qué te sirve? Porque si tú tienes la capacidad de identificar la señal o las señales, calcular el desfase, tú puedes quitar esta parte. La que te genera las pérdidas es la parte imaginaria, en este caso el capacitor. ¿Cómo contrarrestas un capacitor? ¿Cuál es la contraparte del capacitor? El inductor, ¿vale? Entonces, si tú quieres eliminar esas pérdidas que estás teniendo por el simple hecho de que tu instalación está jodida, ¿qué es lo que haces? Agregas elementos a tu circuito o a tu instalación para tener un mejor uso de la energía que estás recibiendo. Entonces, para eso te sirve todo esto. Para eso te sirven las representaciones, para eso te sirve conocer lo que es una impedancia, una capacitancia, y esto está hablando a gran rasgo. También se aplica a circuitos eléctricos, ¿sí? A circuitos de pequeñas dimensiones. ¿Sí, más o menos ya queda más claro para qué te sirve todo esto? Sí. ¿Sí? Profe, entonces, a ver si entendí. A ver. Nos da, pues, obviamente, el voltaje y la corriente, ¿no? Ajá. Nos lo pidió para... O sea, nos pidió que sacáramos la... ¿La qué? La impedancia La impedancia. y su Y nos respectivo pidió... circuito. Su circuito equivalente. Ah, tenemos que sacar también el circuito. Sí, pues este es este. Este sería el circuito equivalente. Ala. Ajá. Entonces les pedí impedancia y Bueno, circuito. la impedancia, la impedancia, el circuito. Ujú. Y bueno, para eso tenemos que hacer la división, ¿no? Porque pues es la fórmula. Ajá, impedancia, voltaje sobre corriente. Entonces, ahí lo sacamos. Y ya después... ¿Qué se supone? O sea, ya el resultado de eso es como tal la impedancia, ¿no? Ajá, Pero como tal, esto es la impedancia. Esto. ¿Sale? ok. Pero esa impedancia te está haciendo referencia digamos, a la resistencia, ¿verdad? Pero eso es complicado ver esa resistencia como un vector así normal. Si te hablara de voltaje o corriente tiene sentido, ¿verdad? Porque está haciendo la referencia en el ángulo. Pero hablar de una resistencia con un ángulo, como que ya está más cabrón, ¿verdad? Ya es más abstracto ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que haces? La descomposición. Ajá, por eso lo cambiamos. Porque es más abstracto hablar de una impedancia con una fase. Más fácil hacer la descomposición a reales e imaginarios. ¿Y esta fórmula de X1 más JY1 de qué era? Esto es la representación cartesiana. Es una de las formas de representación cartesiana. Creo que eso no lo noté o no las tengo, no sé qué onda. A ver, espérame. A ver, guáchate.
Ok, después... Sí, es como la forma simplificada de la representación Ujú. cartesiana. Ajá. Porque... No, sí. pues creo que ya. Ah, ok. Aguante, bájale poquito a la gráfica. Eh, Se supone que ese desfase es por los números que sacó, ¿no? Lo Ajá. de la resistencia imaginaria. ¿Cuál desfase? El de las ondas. Ah, ok, El de a ver. 30 A ver, tenemos nosotros... Supongamos que estamos midiendo las señales, ¿verdad? La del voltaje, ¿cómo va? Tiene un adelanto de 25 grados y una amplitud de ¿cuánto? de... De 50. de 50. ¿Sí? Entonces, ese sería la señal de tu voltaje. ¿Y la de corriente cómo va? Su amplitud de 8 y en 5. En 5, ¿verdad? Entonces esta vendría, ay güey, como por aquí. Oh, que la. ¿Sale? Entonces, digamos que va más o menos así. ¿Sí? Si te fijas, tiene una fase de ¿cuánto? De 30. De 30. Entonces, en cada parte, tú vas a tener esos 30 grados. ¿Sí? Es una señal. ¿Sí? Tú siempre vas a tener esa fase de 30. Siempre, 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 siempre. ¿Va? El hecho de que tú tengas esa fase en el cable está generando calor. ¿Por qué? Digamos que son como fuerzas encontradas. ¿Sí? Porque cuando esta viene subiendo, llega al máximo, empieza a bajar y la otra viene subiendo apenas, ¿verdad? Entonces aquí se encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando se encuentran en ese punto, supongamos que son como direcciones contrarias. Entonces uno viene subiendo, otro bajando. Ahí son fuerzas que se contrarrestan. ¿Vale? Cuando tú tienes esas fuerzas que se están contrarrestando, tú tienes pérdidas en forma de calor. Ok. ¿Sí? El cable se calienta por el movimiento tan brusco que hay en esos puntos. ¿Vale? Ok. Ese calor tú lo puedes representar como un consumo energético, ¿verdad? Sí. Entonces, ese consumo puedes hacer una equivalencia con un circuito. ¿Qué circuito? Este circuito de resistencia y capacitor. Así tal cual queda el circuito. Así quedaría una representación. ¿Vale? A fin, esto es solamente la representación de cómo puedes tú ver ese consumo que está haciendo tu propio cable. Porque esa, a fin y al cabo, es un pinche cable ahí nomás donde se está transmitiendo la energía. ¿Vale? Entonces, tú puedes ver esa pérdida de calor como el consumo o la energía que está consumiendo esta parte. El wattaje de aquí. ¿Vale? Y tú puedes contrarrestar esto con la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque es la parte imaginaria la que te está causando problemas. ¿Vale? Nosotros vimos aquí en el desfase, ¿sí?, que tenemos 6.25 como esa resistencia, ¿verdad? Donde la parte imaginaria es de 3.125. ¿Sí? Si tú agregas un equivalente que dé otro para arriba con ángulo de 30 y amplitud de 6.25, ¿qué te va a quedar? Pues se van a estabilizar Las dos se estabilizan, inclusive hasta se duplican, ¿verdad? Al sumarlas te va a dar 1 sobre el ángulo real únicamente, y tú ya te deshiciste del ángulo imaginario. Entonces lo que tú haces, ya arreglo de capacitores e inductores, es eliminar este ángulo de 30 grados que hace que el capacitor se elimine, la resistencia se quede y tu pérdida baje. Ya no vas a tener pérdidas. Esto le metí el inductor ahí al... Por eso, por eso aquí arribita les dije que lo que se haría sería meter un inductor. Así tus pérdidas se eliminan. Ya no vas a tener como ese... digamos que de esa forma contrarrestas el desfase. Ok.
¿Y cómo selecciona o cómo consigue un inductor justo de lo que ocupa? Ah, pues mira, eso va para clases más adelante. Ah, ¿Sí? O sea, ahorita solamente estamos aplicando lo que vimos de impedancia, inductancia y las operaciones básicas de fasores. Si te fijas, fue todo lo que hicimos aquí. Operación básica de inductores. Hablamos de la impedancia, impedancia reactiva, capacitiva. ¿Sí? Y representaciones de las señales, que fue la cartesiana y la polar. Estuvimos aplicando lo que les he estado diciendo. Ya más adelante vamos a hablar de toda esa parte de cómo estabilizar señales. ok. Arre, pues. Va. ¿Ya quedó más claro? Sí. Ok. Pues ya se nos fue la clase. Si no hay preguntas, hasta ahí le dejamos y el día de mañana les dejo el otro ejercicio. Yo creo que se los dejo el miércoles para que tengan algo que hacer mientras estamos en laboratorio los demás. Se los dejo para el miércoles, para que los que no vayan tengan algo que hacer. Y pues los que van, pues sorry not sorry. Les va a tocar esa partecita. Pero no se apuren. Ya les tocará a ustedes hacer solo el ejercicio. ¿Va? Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta o alguna cuestión, hasta aquí quedamos la clase de hoy y nos vemos mañana. Nos vemos. Hola, hasta mañana. Hasta mañana, bonita tarde. Descansen. Igualmente. Saludos, profe. Bye. Bye. Todo, profe.